Buenas noches. Nuevamente estamos con ustedes en Canal C, como todos los lunes a esta hora, y los martes a las 16, creo que es a las 16 horas. A las 16. Nuevo horario. Con palabra de honor. Hoy tenemos de invitado al autor de un libro del cual vamos a hablar. Es un periodista, un conocido periodista de esta ciudad, y vamos a hablar del libro que acaba de presentar y que realmente yo lo he terminado de leer hace 2 o 3 días y me ha parecido un libro excelente. Por eso nos pareció también que era conveniente que estuviera el autor aquí para que habláramos sobre él. Yo le dije a Prudencio, préstamelo después, y él me dijo, no, comprarlo porque los autores tienen que vivir. Exacto. Y como yo soy autor también, he decidido comprarlo. Pero desde luego. Pero no solo vamos a hablar del libro, Prudencio. No, vamos a hablar con Adrián de todos los temas que él trata en el libro, proyectados a un escenario mucho más amplio de lo que yo no lo he leído el libro, de lo que se trata en el mismo libro. Bueno, ya que has dicho el nombre de pila, digamos el nombre completo. Se trata de Adrián Simeoni, que es columnista de La Voz del Interior de la sección Política y Negocios. Seguramente si ustedes leen La Voz del Interior, más de una vez han leído notas de él. Y también es conductor de Radio Continental Córdoba, que es una radio en la cual yo he participado. ¿Tu programa, Adrián, cómo se llama? Algo ha fallado los días domingos. Magnífico. Adelante entonces, los invitamos a que nos acompañen. Moretti Allende Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Moretti Allende Ibáñez Padilla. El lunes pasado les hablé de algo que hace tiempo que yo estoy pensando y divulgando en la medida de mis posibilidades, que es esa tendencia que tenemos los argentinos hacia la monarquía. Mi tesis es que los argentinos tenemos una vocación monárquica porque depositamos en los gobernantes la suma del poder público para que ellos hagan por nosotros las cosas que nosotros tendríamos que hacer por nosotros mismos. Y quiero agregar un elemento que a mi juicio se ha venido a sumar en estos últimos tiempos, que acreditan lo que yo estoy diciendo. Yo les di varios ejemplos el lunes pasado, ahora quiero darles uno más. Esta campaña electoral nos está mostrando candidatos que no hablan de sus propuestas. Parece ser que el voto que los argentinos vamos a dar, o aquello que a los argentinos nos induce a darle a determinado candidato un voto, está fundado en sus características externas personales, lo que se suele llamar el carisma, un término que me parece inapropiado, porque carisma tiene un componente de tipo religioso. Carisma creo que es lo que cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles les dio un don especial para que atrajeran a la gente y les pudieran predicar el Evangelio. Y esto no tiene nada que ver con la religión, así que me parece que el término no es el más feliz. Pero además tiene como un sentido figurado de simpatía de una persona generosa. Y realmente, si votamos a nuestros candidatos y a los futuros gobernantes por su simpatía y por su generosidad, que por lo general no es con plata propia sino ajena, entonces estamos equivocando, estamos errando el chuzazo, como decimos vulgarmente los argentinos. ¿Por qué? Porque evidentemente no es la simpatía y la generosidad la que van a provocar actos de gobierno que produzcan el bienestar del pueblo. Es decir, necesitamos hombres y mujeres que sean inteligentes, capaces y que lleven adelante propuestas concretas, lúcidas y razonables. Pero resulta que las propuestas son las grandes ausentes y eso para mí es también un signo de vocación monárquica, porque en definitiva hace que nosotros confiemos en la persona por la impresión que nos causa cuando aparece en la pantalla del televisor y no por las propuestas que nos hace. Es decir, nos desentendemos de qué va a hacer, pero como parece buena persona, es simpático, linda o hermoso, nos parece que va a ser un buen gobernante y nos va a hacer felices. Si esperamos que los gobernantes nos hagan felices, también estamos mal, porque yo les decía el lunes pasado
que una de las diferencias fundamentales entre la monarquía y la república es que en la monarquía la felicidad, el bienestar del pueblo depende de la buena voluntad del monarca, mientras que en la república depende del esfuerzo de cada cual. De manera que lo que tenemos que esperar de los gobernantes es que nos garanticen un Estado de derecho, instituciones firmes, cumplimiento de la ley, justicia rápida, expeditiva, independiente, etcétera, todas las características que definen al sistema republicano para que, bajo esas condiciones, nuestro esfuerzo no se malogre y podamos ser los artífices de nuestro propio bienestar. Eso es ser republicano y no esperar de alguien que porque habla lindo, es simpático o luce bien, tiene que gobernarnos aunque no nos proponga nada. Y hemos visto estos últimos días que algunos candidatos han empezado a emitir algunas propuestas. Concretamente, he visto que uno de los candidatos con más posibilidades, que es Mauricio Macri, después de la elección en su propia ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, que ahora llaman Cava, es la única ciudad del mundo que creo que se nombra por sus iniciales y no por su nombre verdadero, tuvo, a mi juicio, poco feliz idea de decir que iba a continuar con varias de las políticas del gobierno nacional, que iba a mantener en manos del Estado Aerolíneas Argentinas e YPF, que iba a continuar con la asignación universal por hijo, más allá de la discusión si esas cosas son buenas o malas, si conviene o no que sigan así. Lo que me llamó la atención es que es la primera vez que oigo a un candidato, no solo a Macri, sino a algún candidato que hace propuestas concretas. Y estas propuestas, para quienes dicen que van a cambiar la situación que estamos viviendo, resulta que son propuestas que son funcionales o coherentes o idénticas a las que el menemismo ha estado haciendo en esos campos. Por otra parte, una de ellas me parece realmente sorprendente, porque si hay algo realmente que tenemos que cambiar es Aerolíneas Argentinas en manos del Estado. Y no me digan que la van a dejar en manos del Estado y la van a administrar bien, porque eso nos lo han dicho muchas veces. No recuerdo nunca que Aerolíneas Argentinas en manos del Estado no haya sido deficitaria. Es decir, no me hagan el cuento de que hay un gobierno tan eficiente que lo va a manejar con criterio empresarial, no va a multiplicar al infinito la cantidad de empleados, pilotos, etcétera, 3 o 4 veces más que lo que tienen las demás aerolíneas por pasajero, que no va a acomodar a sus amigos, sus correligionarios o los chicos de la juventud de su partido. No me lo digan porque no me lo creo, la experiencia nos dice que no es así. Y los números de aerolíneas que yo alguna vez di en este programa realmente han llegado a extremos escandalosos. Los últimos informes que hay por aerolínea no rinde cuentas, nos hablan de que nos está costando el déficit de aerolíneas 6 millones de dólares diarios. Hasta el año pasado eran 2 millones. Este año las cifras nos hablan de 6 millones. Y anoche la ANAT habló de 8 millones. Redondeemos en 7, promediamos. 7 millones de dólares por día significa algo así como 3.000 millones de dólares por año. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Y ustedes se dan cuenta digamos, la redistribución perniciosa y perversa de la riqueza y de la plata de los argentinos que se está haciendo con ese déficit. Imagínense lo siguiente, la gente, el 28,7% de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza no pueden tomar un avión. No pueden, porque no les da el presupuesto para viajar en avión. Y ellos con sus impuestos están teniendo que afrontar esos 6 millones de dólares diarios que son necesarios para pagar el déficit de Aerolíneas Argentinas. ¿Eso es inclusión social? ¿Eso es realmente justicia social, justicia distributiva? Esto es Robin Hood al revés. Es decir, hacemos que el pobre le pague al rico que puede volar en avión. Ese tipo que nunca va a subir en avión o no ha subido nunca hasta ahora, porque no le da el cuero para hacerlo, porque no le alcanza, apenas le alcanza para mantener a su familia, y así, está pagándole, subsidiándole los vuelos al que puede volar. Y además otra cosa, además de esas perversidades desde el punto de vista social, nos dicen que es la soberanía, la aerolínea de bandera, y por eso tiene que estar en manos del Estado. Caramba, ¿la soberanía es tener el Estado en una empresa de aviación? ¿Eso es soberanía? Yo creo que no. Soberanía es tener sobre nuestro propio territorio el manejo de la política y de sus intereses. Es decir, soberanía es también darle al pueblo el bienestar a través del cumplimiento de la ley y no estarle
metiéndole la mano al bolsillo para pagar una empresa para que los chicos de la cámpora se diviertan manejándola pésimo, porque vemos el resultado. Ha estado el fin de semana pasado realmente dando papelones, con cientos de vuelos clausurados y miles de personas en los aeropuertos, fundamentalmente en el Aeroparque de Buenos Aires. Otra cosa más. Aerolíneas Argentinas podría llegar a explicar, si podríamos discutir, si se justificaría en manos del Estado, si tuviera vuelos que las aerolíneas privadas no hacen porque no son rentables. Pero resulta que el 95% de los vuelos de cabotaje nacen y mueren en el Aeroparque de Buenos Aires. Es decir, en una población, en un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados, está concentrado los vuelos de cabotaje en un extremo del mapa, en un punto del mapa que está en una de sus fronteras. Pero además los vuelos al exterior, es decir, los vuelos transatlánticos, los vuelos a otros países, el 100% de aerolíneas argentinas nace y muere en la ciudad de Buenos Aires o en Ezeiza, que es el aeropuerto de la ciudad internacional de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, para que los porteños sigan teniendo el monopolio exclusivo de la aeronavegación comercial argentina, el Estado se hace cargo de la aerolínea argentina y el resto de los habitantes del país tenemos que afrontar un déficit de 6 millones de dólares diarios. Es decir, yo le pediría a Mauricio Macri que reflexione sobre estas cosas. No ha sido feliz que nos diga algo que además no es lo que estamos esperando aquellos que hemos alguna vez pensado en la posibilidad de votarlo. Es decir, si alguien va a votarlo a Mauricio Macri es porque precisamente hace cosas distintas de lo que está haciendo este gobierno. No me hablen del cambio como si el cambio por sí mismo fuera una cosa buena. ¿Qué es lo que quieren cambiar? ¿Por qué quieren cambiarla? Entonces, yo espero que alguna vez nos tomen como personas serias, nos respeten y nos digan lo que antes existía, nos digan cuáles son sus plataformas electorales. Ya no existe la plataforma electoral. Los que tenemos un poco de memoria, porque tenemos algunos años, nos recordamos que antes cada partido enunciaba su plataforma. Ahora no, es la cara bonita del candidato de turno. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, como les dije, vamos a estar con un autor que acaba de publicar un libro. Este libro, que les voy a mostrar ahora, señor director, por favor, lo ponemos allá. Muestre, por favor, la tapa. Éramos tan progres. El autor es Adrián Simeoni, ha sido presentado la semana pasada, la editorial es Raíz de Dos, y realmente es un libro que se lee rápido, se lee fácil, combina dos cosas que a mí me han parecido muy importantes y que para cualquier escritor son valiosas. Riqueza, digamos, expresiva, riqueza idiomática, con simpleza expositiva. Es decir, lo puede leer cualquier persona con mediana instrucción e entenderlo. Y realmente, lo vamos a conversar ahora con el autor, a mi juicio,
sintetiza de manera muy clara y contundente lo que es el progresismo argentino y todas sus falencias, sus falsedades y sus mitos. Adrián Simeoni, Hola, ¿cómo va, bienvenido Prudencia? al Gracias. programa. Gracias, muy Bienvenido, amable. Adrián. Hola, Yo ¿qué te tal? haría la primera pregunta. Dígame. Empezá definiendo qué es progre. Bueno, yo advierto que este no es un libro académico, ni mucho menos, así que está escrito con la libertad propia del periodismo. Yo hablo mucho en el libro del progre populismo. Creo que es una ideología amplia, muy difusa, que se metamorfosea en la Argentina. Creo que es la ideología del partido del Estado, que está siempre en la Argentina, y que abreva en las fuentes, digamos, en los dogmas, en los mitos de la izquierda y también de los costados más populistas de los partidos principales de la Argentina o que han gobernado la Argentina. El Partido Peronista, por supuesto, el Partido Radical también, e incluso el Partido Militar, ¿no? Me parece que es un campo muy difuso, claramente dominante en Argentina, y que deja afuera precisamente a quienes no viven del Estado, ¿no? Que a mi juicio en la Argentina carecen de representación política y por ende nunca tienen las riendas de la conducción del Estado, digamos. Vivimos en un país donde mucha gente, muchísima gente, considera que el Estado es un agente social que debería subsumir a la sociedad, incluirla a la sociedad, que es algo propio de los regímenes autoritarios, y no en una sociedad que debería controlar a su propio Estado, o en todo caso tendría al Estado como un agente social, el más importante de todos, sí, probablemente, pero solo eso, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad no tenemos el control del Estado, es el Estado el que nos controla a nosotros. Y yo creo que ahí hay una falla fundamental. ¿Vos crees que esto es patrimonio exclusivo de la izquierda o hay también un populismo de derecha? No me gustan los términos de derecha e izquierda, pero bueno, los usamos para explicarnos a veces. El populismo, sin duda, hay populismos de derecha y de izquierda. Este libro, en todo caso, habla de las ideas fuertes que están muy incorporadas a nuestras cabezas, desde la izquierda y desde el populismo de izquierda, ¿no? Pero hay un populismo de derecha, Sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Sí, por Claro supuesto. El peronismo incluso Ha tenido en su sus fases. versión original era populismo, diríamos hoy, de derecha, ¿no? Exactamente. ¿Vos crees, Adrián, que los periodistas en general, te lo pregunto como periodista, los periodistas en general están imbuidos del espíritu progre? ¿Está de moda ser progre? ¿Es bien aceptado ser progre? Sin duda en esta época es bien aceptado, pero además, digo, más allá de lo que uno cree hacer, lo importante, lo que nos define para mí, son las cosas que nosotros creemos sin siquiera saber que las creemos, sin darnos cuenta de por qué las creemos. Son esas cosas que nos constituyen y en realidad son más que cosas que pensamos, son más bien tablones, tarimas desde las cuales pensamos. Entonces, bueno, si yo veo que hay un proceso de inflación y a mí lo primero que me sale es culpar a los supuestos, entre comillas, formadores de precios, y eso es lo que naturalmente me sale, es porque yo tengo una idea y un prejuicio abajo sobre lo que significa la empresa privada. Vos decís entonces que detrás de la cultura hay una causa oculta. No sé si oculta, digo que todos tenemos pensamientos, digamos, teorías, hipótesis acerca de cómo funciona el mundo, de las cuales no somos conscientes, pero que nos disparan automáticamente nuestra interpretación del mundo y de los hechos que suceden en el mundo. Y ahí es donde yo, modestamente, intento hacer un aporte porque me parece que hay cosas, hay ideas que hay que cambiar, que hay que dejarlas de lado, porque traban, dificultan, entorpecen el debate político, entorpecen las definiciones de las políticas públicas, entorpecen la reforma del Estado, entorpecen el reconocimiento a sectores sociales muy importantes que hacen mucho todos los días por el desarrollo de nuestra sociedad.
Bien. En la presentación vos hablaste de las empresas argentinas, en esto de que se las acusa de formadoras de precio, y señalaste algo que a mí me llamó la atención, que las empresas argentinas son pequeñas en relación incluso con las de otros países de América Latina. Son raquíticas. Son raquíticas, ese es el término que usaste. Ese es el ¿Por qué término no que uso? explicas un poco, Adrián? Bueno, porque nosotros vivimos en una sociedad que ataca constantemente a las empresas privadas, o si no las ataca, hay un prejuicio en contra de ellas y una incomprensión acerca del rol social que tienen, y no son vistas como ejecutoras de una enorme contribución al desarrollo de la sociedad en la que vivimos, sino como un lastre. Están vistos como un perjuicio, como algo pernicioso que lastra, que chupa la sangre de la sociedad, Se como aprovecha como parásitos de la sociedad. En realidad son todo lo contrario. Ahora, cuando nosotros hemos llevado 50 años, o 60, o 70, ponga cada uno la cantidad de años que quiera, de ese comportamiento. Cuando llevamos 50, 70 años de a tomarle el capital a estas empresas, de despojarlas de su capital. Por ejemplo, como ha sido en estos 10 años, absorbiendo, quedándose el Estado con toda la renta agraria, con prácticamente toda la renta agraria, ha imposibilitado el desarrollo y el crecimiento de empresas agrarias, de base agraria, industrias o lo que fuera, en todo el interior del país, por lo menos en la región central del país. Bueno, cuando nosotros llevamos 50, 60, 70 años, lo que tenemos son empresas raquíticas. Hace 50, 70 años que no tienen acceso al financiamiento, porque es un país inflacionario, así que financiamiento no hay. Las pocas empresas que se han constituido lo han tenido que hacer con capitales propios, son empresas que no pueden salir a la bolsa de la Argentina no existe. Es un chiste comparado el porcentaje de capitalización que hay ahí en relación al PBI, comparado con cualquier país del mundo. Salió una estadística que no pude poner en el libro, hay otras. Salió ahora el informe de la revista Forbes sobre las 2.000 empresas más grandes del mundo, que componen 4 indicadores para definirlas, que son la facturación, las ganancias. Es decir, hay una sola de la Argentina. Arcor. No, no es Arcor, es Argentina. Techint. Techint está por encima de Arcor. Sí. Arcor y Aceitera General de esas son de las pocas empresas argentinas, las dos de base de Córdoba, digamos, originadas en Córdoba, son de las pocas empresas que quedan, pero no llegan, no alcanzan de ninguna forma a eso. En Argentina hay una sola empresa, en Chile hay 8, en Colombia hay 5, en Perú hay 2, en Brasil hay 24. Entonces, la Argentina no es un país de empresas, es un país de empresas raquíticas. Hace 70 años que las están parasitando, que no les permiten desarrollarse. Tenemos que ir a un corte, sí. Pero te dejo la pregunta para el próximo bloque. ¿Cómo surge esta idea o por qué surge esta idea? Bien. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bien, quedó entonces la pregunta, Adrián, desde el bloque anterior. Estas ideas que vos has explicado,
¿Cómo surgen? Porque la Argentina que se hizo rica y que creció y que se desarrolló con otras ideas. Bueno, pues yo, mira, hay un capítulo en que más o menos lo cuento. Cuando yo empecé a trabajar como periodista, yo venía con una serie de ideas preconcebidas, digamos, muchas de las cuales son esas ideas. Y cuando empecé a trabajar me empecé a ver en la necesidad de estudiar. El periodismo tiene eso que es fantástico, te permite, no en gran profundidad, pero si te interesan los temas, podés ver distintos aspectos de la vida social y sumergirte más o menos en ellos. Y en cada lugar donde yo iba viendo que en realidad la realidad no coincidía con el relato los que te habían prejuicios y dado. las ideas que yo tenía, ¿no? No era que me las habían dado, digamos. También son una cuestión se genera por épocas, por determinadas circunstancias, pero no coincidían con eso. Bueno, uno no puede ocultar las cuestiones, la verdad o una forma distinta de ver las cosas cuando ésta aparece, no hay forma de taparla, ¿no? La realidad te pasa por encima, te atropella. ¿Sí? Entonces me di muchos años de esta tarea, yo hace ya muchos años que trabajo como periodista, porque uno siempre además mantiene una reserva de duda, porque así como descubro un doblez de la realidad ahora, puedo descubrir otro en otro momento, ¿no? Pero bueno, me pareció que era momento de decir eso, ¿no? Lo que vos decías hace un rato de estas empresas a las que se les hace culpable de todos los males, porque la gente las visualiza como una especie de parásitos que viven a expensas Sí. de la población y no que están siendo útiles a la sociedad. Esto yo creo que no parece que puede haber sido una especie de círculo vicioso que han logrado hacer los populistas para alimentar sus propias convicciones o su propio programa. Es decir, es muy cierto que las empresas que han prosperado, muchas de las empresas que han prosperado en los últimos años en el sistema populista han sido las amigas del poder, las que han sido beneficiadas del Estado. Esas son buenas. Sí, porque hay una serie de protoempresas privadas Claro, que entonces- operan como empresas privadas, pero operan en Pero mercados regulados, Por supuesto. ejemplo, ¿no? Entonces, la gente visualiza a esas empresas como verdaderos parásitos, porque lo son. Entonces, eso hace que la empresa privada tenga mala fama en la población y eso alimenta las ideas populistas para valerse de ellas y hacerlas Es muy culpables. posible que haya mucho de eso, ¿no? De ese mecanismo. Empresas que en realidad de privado tienen poco, que viven de la regulación. El problema es que el Estado adopta, no solamente es que adopte más regulaciones o muchas regulaciones, porque regulaciones hay en todo el mundo, una sociedad liberal, digamos que el capitalismo liberal No no existe. hay más en ningún lugar del mundo, digamos, ¿no? Sino que esas regulaciones sean pésimas, de malas, tirando a pésimas, mal ejecutadas y además sean utilizadas para el incremento, para la perpetuación del poder. Por ejemplo, cuando el gobierno decide eliminar la autonomía del Banco Central, ¿m? Lo que hace es apropiarse de una cantidad de dinero. Si se apropia de los dólares que están en el Banco Central, esos dólares no son del Estado, son de la sociedad, porque ese es el respaldo del dinero que todos nosotros tenemos en el bolsillo, y ese dinero no es del Estado. El dinero del Estado es lo que el Estado sea capaz de cobrar en impuestos o capaz de tomar como deuda. Porque el dinero del banco, por eso se pide la autonomía del Banco Central en cualquier país. Ese dinero no es del Estado, es de la sociedad. Ahora, nosotros confundimos las cosas. Digamos, la formación cívica en las escuelas secundarias de la Argentina ha sido un fracaso estrepitoso, porque nosotros creemos que la sociedad es del Estado. Y tal vez por eso en las escuelas jamás se va a explicar el fenómeno de la inflación. Yo nunca he visto que se explique el fenómeno de la inflación en las escuelas secundarias de la Argentina, cuando es el fenómeno social más importante que tenemos. Si se lo explicara desde la óptica populista, saldrían los chicos a Claro, quemar mejor que empresas. no le explique. Pero ahora, Mejor que no le cuando el explique. Banco Central hace eso y pierde su autonomía y el Ejecutivo le dice qué cantidad de dinero emitir y demás, lo que hace es quedarse con una porción del esfuerzo social sin tener que ir al Congreso para pedir la aprobación de impuestos. Y eso le da un enorme poder, porque además después él define a quién le da crédito, a quién no le da crédito. Entonces, ahí tenemos el sector privado, en realidad desaparece subsumido bajo un Estado cada vez más autoritario,
y sobre todo un Estado omnipresente y mal interventor. Correcto. Porque Adrián. él comienza a definir todas estas cuestiones y a empresas que antes, por el sector en el que estaban, digamos, no quedaban bajo la órbita del Estado. Por ejemplo, una fábrica de alimentos, ¿no? Sí quedaba bajo la órbita del Estado desde el punto de vista, por ejemplo, de la bromatología de la salud de los alimentos, pero solamente eso. Ahora esa empresa queda bajo el control de un funcionario, que es el que decide si esa empresa puede tener crédito o no, que es el que decide si esa empresa puede importar o no una máquina que necesita, que es el que decide si esa empresa puede exportar o no puede exportar. Entonces, todas las ventajas del sector privado desaparecen. Adrián, Y queda ese quiero hacerte enorme una Estado, pregunta que me interesa. Te veo a vos con una convicción muy firme en este tema y vos dices que tu origen en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional, Sí, señor. era más bien progre. Sí. ¿Quién fue tu maestro, persona o escuela que te hizo cambiar de idea o aproximarte más a estas ideas de la libre empresa? Si es que tuviste alguna. No, todos y nadie, digamos, ¿no? Pero en realidad uno en el ejercicio del periodismo, esta profesión es fantástica, porque te permite dialogar y aprender de tanta gente, de todos los ámbitos, porque uno se cruza con gente de todo tipo, es genial, digamos, esta carrera es hermosa. Por supuesto he aprendido de muchísimo, en forma inorgánica, por supuesto, de muchísima gente, por empezar de toda la gente que entrevisté, que se han perdido horas conmigo explicándome cosas que yo ignoraba por completo, ¿no? Algunos una y después iba con otro que me explicaba lo contrario, digamos, ¿no? Pero bueno, uno va sacando sus propias conclusiones. Pero tuve muchos y muy buenos profesores, ellos no lo saben. Bien. Hay un tema que a mí me gustó mucho, que es cómo muestras vos la incongruencia y la inconsistencia, las contradicciones desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, cómo hay un doble patrón moral, es decir, se califica de manera diferente a los excesos cometidos por aquellas dictaduras de derecha, digamos, que con respecto a las de izquierda. A las de izquierda se les perdona todo. Sí, en realidad ese capítulo es difícil porque uno cuando escribe este tema es muy fácil que lo apunten con el dedo y comiencen a tratarlo como justificador de las violaciones de derechos humanos. Yo creo que la Argentina vivió un momento atroz en la década del 70, más atroz que en ningún otro momento durante la dictadura militar de la década del 70, y creo que el progresismo hizo una enorme contribución, una gran contribución, a que nosotros distinguiéramos, la sociedad argentina distinguiera y asumiera como propio la diferencia que hay entre un Estado criminal y el resto de los criminales, ¿no? El Estado criminal es el que puede violar derechos humanos. Las demás, aunque hagan actos atroces, no pueden violar derechos humanos porque no están en la posición de autoridad para hacerlo. Muy Listo, claro. es muy claro y ese ha sido un aporte muy grande. Ahora, una vez que se hizo eso, yo creo que el progre populismo kirchnerista transformó la bandera de los derechos humanos de estratégica para la sociedad argentina, para este país, para todos nosotros, en esos términos, como estaba, la transformó en una herramienta táctica Política. de acrecentamiento de su propio poder, de amedrentamiento de sectores opositores, de andar marcando con la X a quienes ellos quisieran como personas que no estuvieran comprometidas con la defensa de esos derechos humanos. Hay un uso bastante tenebroso, a mi juicio. Y uno lo ve en cómo se encaran y se tratan y cómo interviene el sector público, el Estado, que debiera ser de todos nosotros, y que no lo es, en la persecución de crímenes cometidos durante el periodo democrático de los años 70, es decir, entre el 73 y el 76, por bandas criminales y terroristas de derecha y de izquierda. Ahí es donde uno ve claramente la diferencia. Bien. Porque hay organismos públicos, la Secretaría de Derechos Humanos y demás, que son partes querellantes, que impulsan causas contra crímenes cometidos por bandas delictivas que cometían crímenes políticos por el lado de la derecha, y tiene una actitud completamente negacionista
completamente negacionista de crímenes iguales o peores cometidos por bandas terroristas de izquierdas, también con motivaciones políticas. Ahí nadie hace nada, nadie se mete, al contrario, se trata de frenar. Eso es, me parece lamentable, la transformación de esas banderas estratégicas en tácticas. Se nos acabó el tiempo, muy clara la explicación, habrá que leer el libro y seguir conversando. Bien, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Moresi Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Moresi Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. En el libro de los Reyes se relata que Dios le dijo al hijo del rey David: pídeme lo que quieras que yo te lo concederé. Y el hijo del rey David le contestó: dadme la sabiduría para ser un juez justo. Y fue así que Salomón es más recordado hoy que por ser el rey más poderoso que tuvo Israel, que lo fue, o el rey más rico que tuvo Israel, que también lo fue, por ser el mejor juez de la historia. Muchos gentiles no deben recordar que Salomón hizo el templo de Jerusalén, pero todo el mundo entiende de la frase juicio salomónico. ¿Por qué? ¿Por qué pidió Salomón esto a Dios? Porque no hay mayor poder que juzgar a la gente en lo que respecta a la vida, a la honra, a la libertad o a la hacienda. Y eso es lo que quería hacer en justicia Salomón. En la República Argentina, la cúpula del Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mientras esta Suprema Corte estuvo bien constituida, el Poder Judicial funcionó bien. Fíjense ustedes que el presidente Mitre, una vez que termina Pavón, que triunfa en Pavón, o le dejan Pavón, y es nombrado presidente, manda sus ejércitos a las gobernaciones para poner gobernadores afines a sus ideas mitristas. Pero cuando tiene que armar la Suprema Corte de Justicia, busca personas que eran honestas, idóneas y no alineadas. Y esas tres características llevaron a la República Argentina a ser lo que fue hasta 1930, como conversábamos el lunes pasado con nuestro invitado y con Prudencio. Pero lo grave de 1930 no fue la revolución de Uriburu. Fíjense que Uriburu lo que hizo es un acto de sedición y se sentó en el sillón del presidente en su calidad de militar que tenía la fuerza y era un individuo que había hecho una sedición. Cuando la Suprema Corte de Justicia, pergeñando la teoría de la revolución triunfante, basada en el gobierno de facto y para preservar un sistema jurídico que si no hubiera sido un caos, de acuerdo a ellos, legaliza a este señor que hace la revolución, en ese momento está legalizando el haber no aceptado la ley fundamental y diciéndole a la población: yo le permito a este señor haber pisoteado la ley fundamental
pero les exijo a ustedes que cumplan con las otras leyes. Ustedes entenderán que esto es un sofisma o que es un galimatías, y eso ha ido degenerando lentamente nuestro poder judicial hasta llegar a una época donde hubo un salto cuántico. Esa época es el gobierno de Menem. Menem genera una bisagra en la corrupción de la historia argentina, porque Menem instituye la corrupción institucional, valga la redundancia. ¿Qué significa esto? Hace que las instituciones, en vez de funcionar para el bien general, funciona para el bien de la camarilla de ellos. Y luego, con Cristina Fernández de Kirchner, la cosa, en el tema judicial, toma ribetes que ya son imposibles de creer. Uno los cuenta, los vamos a contar y no los van a creer cuando pasen los años. Se ha conformado una situación mafiosa del poder ejecutivo que gobierna al poder legislativo para cooptar el poder judicial y utilizando dos ardides. Uno fue el cambio de las leyes, entonces distorsionaron el poder judicial. ¿Qué es lo que hicieron? Y bueno, lo que hicieron primero es cambiar los códigos, quitarle la responsabilidad. Después, ¿qué es? Después al Consejo de la Magistratura lo cambiaron su constitución. Y entonces un órgano que fue diseñado, en mi opinión imperfectamente, pero fue diseñado para generar el nombramiento, control y remoción de los jueces, pasó a ser ahora un órgano en donde el Poder Ejecutivo maneja a los jueces. Y después todos los otros cambios que ustedes ya conocen, los jueces subrogantes, cambiar la instrucción del juez al fiscal, que eso puede ser bueno, siempre y cuando los fiscales no dependan únicamente de una sola voluntad, que en este país es el procurador general y que depende del Poder Ejecutivo. Entonces es una figura que no encaja y si la maneja el Poder Ejecutivo, maneja la instrucción, es decir, el nacimiento de los juicios. Eso es uno de los dos ardides que hizo Cristina. ¿Cuál es el otro? El otro ardid es utilizar todo el aparato policial del Poder Ejecutivo, del Estado, para controlar, sofrenar, limitar y amenazar a los jueces y a los fiscales honestos y quitarle sus causas. No voy a decir la cantidad de causas, porque son todas las causas vinculadas con sospechas de malos manejos económicos que la involucran a Cristina, a su familia, a sus ministros o a los cómplices necesarios, que son las empresas que han servido para cerrar el círculo. Todas esas causas, de una u otra manera, se les ha quitado a los jueces y a los fiscales que las llevaban y se les han dado a otros personajes que han o sobreseído o las han dejado dormir o han fallado vergonzosamente, muchas veces sin ni siquiera apelar, como es el caso del enjuiciamiento al matrimonio presidencial por enriquecimiento ilícito. El tema es complicado entonces, porque ustedes dirán, ¿cómo hacemos? La única forma para hacer que los jueces sean heroicos, para usar una palabra que nuestro invitado utilizó la semana pasada, heroico significa que tienen actos de valor, es que sean honestos y que sean idóneos y que sean independientes. Pero si se eligen por su afinidad al gobierno, ya no importa que sean honestos y que sean idóneos. Entonces lo único que queda es la presión de la sociedad para hacer que estos jueces y fiscales sean probos y actúen como corresponden, porque si no la sociedad misma va a presionar y los va a impedir. Ustedes dirán, eso es una utopía, eso no puede existir. Fíjense que eso ha existido hace poco tiempo y debemos volver a hacer que exista. Y les voy a poner un caso paradigmático que es Raúl Alfonsín. Quiero decirles que yo no soy radical, ni le tengo simpatía a Alfonsín,
ni me gusta el manejo de la economía que hizo Alfonsín, de ignorar la economía que llevó a la hiperinflación. Pero en el tema de la justicia me le saco el sombrero. Alfonsín, que no tenía poder de fuerzas armadas propias, porque era un gobernador civil que vino después de un golpe, el primero, enjuició a todos los responsables del último golpe de Estado, a los comandantes de la guerrilla ilegal y a los comandantes de la lucha ilegal contra la guerrilla ilegal, los condenó y los metió presos a los que estaban en el país. Esa situación de enjuiciar a quien te entregue el poder siendo el que te lo entrega militar y siendo uno civil, yo creo que yo no soy historiador, pero lo he visto 2 veces en mi vida. En el caso de los coroneles griegos en la Grecia de 1960 y pico, y yo me acuerdo por la famosa película Z de Costa Gavras, que muchos de ustedes la habrán visto porque fue una película muy famosa, y el caso de Raúl Alfonsín. No hay otro caso que yo recuerde, y si lo hubiera serían muy pocos casos. Esa situación, ¿por qué la pudo hacer Alfonsín, que no tenía poder político, poder militar, y enjuició y condenó y apresó a los militares? Porque tenía la opinión pública por atrás que lo sostenía, lo controlaba y además se lo estaba pidiendo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Generar una opinión pública que vuelva a defender a los jueces honestos y que haga una condena de aquellos jueces que no cumplen con la ley. Obviamente, lo hemos charlado con Adrián Simeoni en nuestra entrevista, es un problema cultural y vamos a tener que trabajar profundamente para hacer un cambio cultural en los años que vienen. Es palabra de honor. Un poco de historia, para incluso cumplir con algo que se me pasó por alto. Mejor dicho, no se me pasó por alto porque durante el mes de marzo prácticamente no tuvimos el programa, hicimos creo que 2, y bueno, no hubo ocasión. Pero el 29 de marzo de este año se han cumplido 200 años de un episodio muy importante para los cordobeses. Por primera vez, Córdoba eligió un gobernador. No lo eligió a través del sistema democrático que hoy tenemos, con el voto de los ciudadanos. Lo eligió en forma indirecta a través de los miembros del Cabildo. Es decir, una elección a través de representantes que a su vez eligieron al gobernador. Les voy a contar un poco el contexto en que esto se dio. Ustedes saben que lo que hoy es la República Argentina, durante 2 siglos y medio, perteneció al Imperio Español, que era una monarquía. Entonces era el rey quien nombraba a los gobernadores, primero los gobernadores del Tucumán, después cuando el Tucumán se dividió, los de Córdoba del Tucumán, y en ausencia, cuando el rey no podía, o porque las distancias imponían una urgencia que no podía suplirse desde Madrid, los virreyes nombraban gobernadores interinos, como es el caso del fundador de nuestra ciudad, que fue nombrado por el virrey del Perú. Cuando se produce la Revolución de 1810, la Junta de Buenos Aires impone su poder por las buenas o por las malas, en caso de Córdoba a través de un ejército y del fusilamiento de 5 hombres de los más importantes, y empieza a nombrar desde Buenos Aires la propia Junta sus gobernadores. Es decir, los gobernadores nuestros, en un periodo que se suponía que estábamos prescindiendo del monarca de España, estábamos sometidos a que nuestros gobernadores siguieran siendo designados desde otro lado, en este caso desde Buenos Aires, para garantizar que el poder y el dominio de Buenos Aires se ejerciera en plenitud y nosotros no nos rebeláramos. No podíamos hacerlo porque además no teníamos un ejército para hacerlo, pero resulta que apareció alguien del otro lado del Río de la Plata, el general José Artigas. José Artigas, desde la banda oriental, empezó primero a participar en la lucha de la independencia, cuando esta lucha de guerras civiles por el dominio que quería hacer Buenos Aires se convirtió en guerra de la independencia. Artigas participó.
tuvo enfrentamientos brutales con Buenos Aires. Lo declararon traidor, salvaje, le pusieron su cabeza a precio, no le dejaron incorporarse los diputados de la banda oriental en la asamblea del año 13. En fin, hasta incluso para negociar Alvear llegó a ofrecerle la independencia de la banda oriental y Artigas dijo, no, yo quiero pertenecer a las Provincias Unidas. Artigas se enfrentó abiertamente con Buenos Aires, se sumaron a ella Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, y además se sumó Córdoba. En Córdoba hubo un grupo importante de gente que estuvo de acuerdo con Artigas. Querían organizar el país a través de un sistema federal donde las provincias mantuvieran su autonomía y participaran en igualdad de condiciones en el manejo de la cosa pública. Por supuesto, Buenos Aires se opuso y seguía nombrando a nuestros gobernadores. Hasta que en un momento Artigas consiguió armar un ejército importante, se enfrentó con Buenos Aires y tuvo la fuerza necesaria para intimarlo al gobernador puesto por Buenos Aires en Córdoba, que era Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, diciéndole que lo amenazaba con que iba a venir con su ejército si no renunciaba y depositaba el poder en el Cabildo de Córdoba. Ortiz de Ocampo, ante esto, se vio en la necesidad de renunciar y el Cabildo de Córdoba asumió su propia autonomía, su propia soberanía y designó el primer gobernador elegido por los propios cordobeses, que se llamó José Javier Díaz, el coronel José Javier Díaz. Díaz hizo que Córdoba participara de la Liga Federal o la Liga Artiguista, se puso en contacto con Artigas y contó con su apoyo, pero además cuando se convocó ese mismo año, esto ocurrió el 29 de marzo de 1815, cuando ese mismo año se convocó al Congreso de Tucumán, la Liga Artiguista no quiso asistir porque creía que no estaban dadas las condiciones y por eso la banda oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes no mandaron diputados. Córdoba sí mandó y buscó la conciliación entre el artiguismo del cual pertenecía y el Congreso para buscar que todos juntos pudiéramos llegar a una decisión que nos favoreciera. Lamentablemente no fue posible porque Artigas, si bien accedió al pedido de Díaz de mandar sus diputados, en ese momento Buenos Aires invadió Santa Fe, se vio obligado a ir a defender a Estanislao López y entonces ya no quiso saber nada. Y al año siguiente, Pueyrredón acordó con los portugueses para la invasión a la banda oriental y la creación de la provincia cisplatina. Es decir, Buenos Aires en todo momento hizo todo lo posible para que lo que hoy es el Uruguay se separara, porque el puerto de Montevideo era un problema. Y además Inglaterra también presionó, porque si los dos puertos de acceso al Río de la Plata estaban manejados por un mismo país, a ellos les resultaba un poco complicado el tema del comercio en los ríos Paraná y Uruguay. Quiero entonces que recordemos este episodio porque por primera vez Córdoba ejerció su autonomía. El 29 de marzo de 1815 debería ser un día que los cordobeses celebráramos. Detrás de eso vino la creación de lo que podríamos decir que fue el germen del primer poder legislativo, que fue una comisión de personas que fueron elegidas para dictar leyes, es decir, que era un poder legislativo, que después, años después, se convertiría en lo que fue la Sala de Representantes, la primera legislatura de Córdoba. Creo que esto no lo debemos olvidar, porque ejercer nuestra propia autonomía en un sistema que se dice federal es fundamental, porque de lo contrario el federalismo pasa a ser una especie de ficción como la que hoy vivimos, en donde el poder central cree que hace federalismo cuando le manda a los gobiernos amigos la plata que ellos administran y no cuando las provincias se proveen a sí mismos de sus propios recursos y contribuyen al sostenimiento del gobierno nacional sin que éste se apropie de sus bienes. Esto ha sido algo muy importante para Córdoba y creo y los invito a que los tengamos presentes. No lo celebramos los cordobeses, deberíamos pensar seriamente en que merece ser celebrado. Hablando de la Liga de los Pueblos Libres y su participación de Córdoba en la Liga de Artigas, nuestra actual bandera de la provincia de Córdoba, ¿sus colores vienen de ahí? Yo no lo tengo bien claro. Sí, vienen de ahí.
Es la misma, es una bandera muy parecida a la que tiene Santa Fe, que también la tomó de ahí. Es decir, es la bandera argentina, celeste, blanca y celeste, con una banda de color rojo, que es la diferencia y es la que llevó la Liga de los Pueblos Libres. Y la bandera nuestra, que es una especie de bandera de Francia al revés, con el sol jesuítico. Además la de Córdoba tiene el sol jesuítico, efectivamente, que le da un impronta especial. Yo creo que eso surge de un concurso que se hace en época de Schiaretti y me gusta mucho. Así es. Bueno, hemos terminado el programa, espero que les haya gustado y será hasta el lunes que viene, si Dios quiere. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla.